Hola, hola. Seguimos. Buen día y salud para quienes estén tomando algo. Yo por aquí un juguito que ya casi se acaba. Este, y sigo con otro tema más que tiene que ver con manipulación de archivos en Python y en programación en general. Sí. Em, Hay dos tipos de archivos que uno puede eh, tener o usar en general. Aquí tengo un explorador de archivos. Yo utilizo Linux. Este es mi explorador de archivos. Aquí están mis carpetas. Y de hecho aquí vean cómo tengo una carpeta llamada bin. Y muchas veces vamos a tener archivos con extensiones raras. Por ejemplo, aquí estas app, no sé qué más. No sé, por ejemplo, en mi carpeta de descargas, seguramente a lo mejor también tenemos otros archivos raros. Aquí tengo carpetas. Pero este archivo, por ejemplo, que tiene aquí extensión rara. El PDF también. Estos zip también que conocemos bien. Eh, ¿Por qué menciono estos archivos, estos targz y otros tal vez más? Imágenes tal vez también, ¿no? Pues si tenemos imágenes por acá, espero no salgan las porno. JPG, JPG, o sea, estos archivos que estoy mencionando ahorita, por ejemplo, zip, TGZ, son lo que se conoce como archivos binarios. ¿Qué significa? Que normalmente yo no puedo agarrar uno de estos y abrirlo en un editor de texto o de código, ¿sí? Porque vería puros simbolillos raros y no lo entendería. Para yo poder abrir estos archivos binarios necesito un programa que sepa interpretar los bits o bytes, ¿sí? Para poder representarme el resultado. Sea una imagen, sea un PDF, sea un zip que hay que descomprimir, por ejemplo. Pero entonces, este es un tipo de archivos. Esos tipos de archivos, nuevamente, dependen de un programa en particular. Nosotros, en programación, sí se pueden crear estos tipos de archivos, pero digamos que ya podría caer en el tema de programación tal vez intermedia, avanzada, dependiendo como lo quieran ver, ¿sí? En el tema básico, nosotros no vamos a crear archivos de este tipo. Vamos a crear archivos de texto plano que se llaman. ¿Y qué son esos archivos? Bueno, pues esos archivos, para empezar, pues pueden ser nuestros programas que hemos estado haciendo con Python, ¿sí? O sea, esos son archivos de texto. Déjenme ver si puedo por aquí abrir uno. Por ejemplo, este 6. Estoy aquí. Bueno, aquí incluso tengo un archivo README que es MD. Es archivo texto plano. Si teníamos acá atrás algunos ejemplos más, déjame ver si tengo código por acá. Uy, aquí no tengo código. Aquí tampoco. A ver, me voy a ir más atrás. En la sesión 4 a ver, ejemplo 1. Hoy tampoco tengo código. A ver, ejemplo 4. Tampoco tengo código aquí. Sesión 3. Estoy buscando un código que les quiero mostrar. Ejemplo 5. Aquí, por ejemplo, este que habíamos hecho de varios por acá, por ejemplo. Esto es un archivo de texto plano, ¿sí? Pero no son los únicos. Hay muchos tipos de archivos más. Por ejemplo, archivos CSV, archivos TXT, archivos JSON, los MD que les mostré, que son incluso las notas que tienen estos GitHub, es texto que crea este formato, pero escrito con puro texto plano, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos archivos de texto plano son muy factibles de utilizar para intercambiar datos, ¿sí? Guardar información de nuestros programas, eh, y se pueden manipular con lenguajes de programación bastante o de forma muy eficiente, ¿sí? Entonces vamos a aprender a crear estos archivos de texto plano utilizando pues nuestro lenguaje de programación Python. Vamos a estar aquí en el ejemplo 1, ahorita vamos aquí en esta parte. Y aquí vamos a crear algunos archivos que ahorita vamos a intentar observar mismo aquí en el editor, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo manejamos estos archivos de texto plano? ¿Cómo los podemos crear? ¿Cómo los podemos leer? ¿Cómo los podemos, bueno, crear y escribir? ¿Y cómo podemos optimizar un poquito eso en la forma Python? ¿Sale? Bueno, voy a abrir mi terminal aquí para ejecutar estas pruebas utilizando Python. Bueno, primeramente, ¿cómo le hacemos para crear archivos en Python? Tenemos que hacer uso, ¿sí? Vamos a poner aquí una nota, ¿sí? Creando y escribiendo, ¿no? Escribiendo
archivos de texto plano en Python. Es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, entonces vamos a ocupar una instrucción open. Sin embargo, la función open nos regresa un valor. Cuando yo ocupo la instrucción open es como si yo ocupara un editor de texto normal, por ejemplo Word o Write de LibreOffice, y le digo ábreme un documento. Cuando abro un documento de una carta, no sé, cualquier otra cosa, ese archivo queda abierto. Y fíjense que normalmente el archivo que está en disco, si alguna vez alguien lo ha intentado, uno quiere borrarlo y no puede. ¿Por qué? Porque el programa, ¿sí?, está abriendo ese documento y lo tiene como asociado, lo tiene sujeto, lo tiene vinculado, y no puede uno hacer otra operación hasta que el programa lo cerremos y entonces lo libere, ¿sí? Entonces, para trabajar con archivos, normalmente existe esta operación de apertura, que vinculamos ese archivo, leemos o escribimos datos, y ya después de eso, entonces lo cerramos y ya queda libre para que alguien más lo ocupe o lo podamos borrar o lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces esa operación de apertura la vamos a hacer con la función open, ¿sí? Open, y nosotros entre un primer parámetro le tenemos que poner aquí el nombre del archivo. Ahorita vamos a poner un simple hola.txt, vamos a crear algo muy básico. Y como vamos a crear el archivo, tenemos que indicar el modo en el que vamos a crear este archivo, que es el segundo argumento de esta función. El primero es el nombre, el segundo es el modo. El modo, tenemos varios modos. En este caso voy a ocupar W de write, que es escritura, ¿sí? Ahorita ocupo los demás modos. Y ya, ahorita así nada más. Pero nuevamente menciono, esta función, como estoy abriendo un archivo, esto me va a regresar un vínculo con el archivo real que está en mi disco duro. Entonces ese vínculo, ese valor que me regresa open, lo tengo que guardar en una variable. Y le podemos poner aquí, por ejemplo, archivo, ¿no? Una variable archivo ahorita, que podríamos indicar a lo mejor que es de txt, o sea, archivo txt, para hacer referencia a que eso es de texto, ¿sí? Entonces simplemente una variable. En otros lenguajes de programación a esta variable le llaman tipo apuntador, ¿no? Un apuntador a archivo o algo así, porque les digo, es un vínculo hacia el archivo real del disco. Entonces le doy enter. De hecho, al momento de darle enter, déjenme ver si ya acá dicho, aquí está el archivo, ya por ejemplo en este caso Sublime Text ya lo está detectando. Vean, hola txt, antes de esta operación no existía y después de esta operación ya existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la instrucción open, si el archivo existe, lo sobrescribe. Si no existe, lo crea. Ya lo creo, ¿sí? Si yo le doy aquí clic a ver si me deja, sí lo abrió, pero no tiene nada, no hemos colocado nada, ¿sí? Entonces vamos ahora a escribir información en este archivo. ¿Cómo escribimos información? Bueno, hay varias maneras. Vamos a poner, por ejemplo, utilizamos esta variable que es nuestro vínculo con el archivo-txt, punto, y tenemos una instrucción write, ¿sí? Esa instrucción write, que depende de la variable que ya tenemos de archivo, podemos pasarle líneas o una línea de texto o varias líneas de texto si queremos, y lo va a guardar en nuestro archivo. Vamos a poner un ejemplo. Hola, archivo desde Python, ¿no? Así, cierro con comillas, es una sola línea, le digo write, y vamos a ver si esto se puede reflejar acá. A ver, no, todavía no se refleja acá, no tenemos reflejado el valor. Yo aquí supongo que esto no ha pasado porque el archivo está abierto, estoy guardando la información, pero el archivo no lo he cerrado. Voy a cerrar el archivo, ¿sí? Archivo-txt.close, para que ya la información se escriba, ¿sí?, en el disco duro y pueda ser leído por otro programa. Lo cierro, ya está, ¿sí? Y ahora sí, vean que ya en automático ya apareció aquí una línea que dice hola archivos desde Python, ¿sí? O sea, lo que yo escribí acá en el Python, ¿sí?, directamente con programación. Voy a volver a abrir el archivo, ¿sí? Voy a poner aquí open, pero ahora en lugar de poner W, voy a poner otro modo, ¿sí? El modo va a ser A. El modo A significa append, adicionar. Si el archivo existe, lo abro, no borro lo que tiene, ¿sí?, y sigo agregando al final de lo que ya existe.
Si no existe, se crea el archivo. A diferencia de write, que exista o no el archivo, lo que hace write es lo que haya, lo machaca, ¿sí? Y si no existe, lo crea, o sea, nuevo. O sea, es como si siempre creara un archivo nuevo con W. Entonces vamos a abrirlo en este caso en modo append. Voy a escribir otra línea, por ejemplo acá. Voy a ponerle hola 2, ¿no? Hola 2, desde Python, para hacerlo un poquito más chiquita nada más. Ya está. Y vuelvo a cerrar el archivo para que podamos ver el resultado. Ahí está. Y aquí está el resultado. Oh, qué interesante. ¿Qué pasó con el archivo? ¿Qué pasó con mi segunda línea de este texto? Resulta que los archivos de texto yo tengo que ser explícito en que si quiero que se escriba en una línea aparte, o si no, cada vez que ejecute write me va a agregar la información justo después de donde estaba la anterior. Si yo lo quiero escribir abajo, o sea, en una línea diferente, tuve que haber agregado el código diagonal invertida n, o sea, un enter, un salto de línea. O sea, yo tuve que haber metido un diagonal invertida aquí en medio, que no existe. Entonces voy a borrar, fíjense, voy a modificar el archivo aquí desde el editor, así lo voy a volver a dejar. Fíjense dónde está terminando esto, aquí. De hecho, lo que me dice esto es que antes de escribir una línea, o más información, yo tengo que mandar a un diagonal invertida n para que esto se ponga abajo. Y cuando termine de escribir la siguiente línea, posiblemente sería buena idea que ponga un diagonal invertida n para que ya el cursor esté abajo y la línea siguiente se escriba en la tercera línea, ¿sí? Entonces, ahorita lo voy a hacer así, lo guardo, ¿sí? Ya. Y vámonos acá, ¿sí? Venimos aquí y voy a volver a escribir, a abrir el archivo en forma de append, ¿sí? Porque ya voy a considerar que tiene esa línea. Y voy a poner el write, ¿sí? Voy a poner el write acá. Otra vez, línea 2, hola 2. Entonces, la primera instrucción que quiero que vaya es un diagonal invertida n, para que yo escriba esto en la línea siguiente. Y al final, en este caso, digo, si todas las líneas hubieran terminado con diagonal n, solamente tendría que poner la final, ¿no? Lo voy a poner así y le voy a dar escribir. Voy a aplicar el close para que se ejecuten los cambios y vamos a ver cómo lo ve ahora nuestro Sublime Text. Ah, perfecto, ¿sí? Vean que ahora sí, ya la línea se escribió aparte y ya la parte final está hasta acá. O sea, está listo para que yo pueda, la siguiente información se escriba en la tercera línea. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Nuevamente. Entonces, append porque estamos nosotros modificando el archivo para agregar información. Escribo una línea 3 que ya no le voy a poner diagonal invertida en el principio. O sea, depende de lo que queramos hacer nosotros, pero lo que sí voy a agregar al final para que la siguiente línea se escriba en la cuarta línea, ¿no? De hecho lo voy a escribir así. Voy a escribir una cuarta línea para que se note de una vez, ¿no? O la 4. Y estoy escribiendo dos líneas en este caso. Cierro el archivo y veamos cómo lo analiza aquí Sublime Text. Listo, ¿sí? O sea, estoy modificando el archivo utilizando lenguaje de programación. ¿Qué he hecho ahorita? He estado abriendo para escritura, he estado abriendo para adicionar información y otra operación que me falta es leer abrir el archivo para lectura, ¿sí? Si yo quiero leer toda la información del archivo y manipularla, ¿no? Entonces puedo hacerlo. Voy a hacerlo también ahorita otra vez. En ese caso voy a abrir el archivo, ¿sí? O sea, archivo ya no lo voy a abrir con el modo A, ahora lo voy a abrir con el modo R, ¿sí? Que es de read, lectura, ¿sí? Y a partir de esta variable archivo-txt, tiene, a ver si puedo aquí sacar las funciones. Aquí con punto, o sea, lo que hice fue poner punto y presionar tabulador, ¿sí? Pongo punto y tabulador y entonces me da una lista de todas las funciones que yo puedo realizar con esta variable que es de tipo archivo, ¿sí? O sea, archivo.txt, a ver si le podemos preguntar aquí el tipo, type. Vamos a ver si nos dice. Me faltó aquí la type, ¿no? ¿Sí? Vean, este es el tipo de la variable, bueno, no es de tipo archivo, es lo que llaman text.io wrapper. Es un tipo interno que maneja Python para manejar estas variables
que vincula al archivo. Finalmente es una variable que nos sirve para vincular el archivo. Bueno, entonces esta variable que nos sirve para vincular el archivo tiene todas estas funciones que podemos ocupar nosotros, ¿sí? Para manipular el archivo de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, de hecho, fíjense que tengo readable, ¿no? Puedo ocupar esta que dice readline, o sea, leer una línea completa. Este read lo que hace es leer todo lo que tiene el archivo completo y me lo regresa. No importa si es una línea, 5 líneas, lo que sea. Este readline seguramente me va a leer una línea solamente. Readlines me va a leer todas las líneas y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre ocupar read y ocupar readlines. Eso los vamos a ver. Y hay varias más, ¿sí? O sea, esto tiene mucho porque pues, es todo lo que uno puede más o menos necesitar para manejar archivos en general, ¿sí? Entonces vamos a ocupar primeramente read. De hecho, read esto va a regresar el contenido del archivo. Lo voy a guardar en una variable para no perderlo. Y le voy a poner, por ejemplo, texto, ¿no? Porque es texto lo que voy a leer de un archivo de texto en general, ¿no? Ya veremos cómo no lo formatear. Texto. Le voy a ponerle texto aquí. Viene para acá. Y ahí está. Está nuestro texto. Y ver que todo es una sola cadena de texto. Sin embargo, hay formato. Por ejemplo, de aquí hasta acá sería nuestra primera línea. Que aquí está el diagonal invertida n. Ya incluso aquí empieza hola 2. Hasta aquí sería nuestra segunda línea y así sucesivamente. Este texto, si yo ocupo un print, por ejemplo, ¿no? O sea, texto, me va a respetar esos símbolos y ya me lo va a imprimir en forma de líneas. O sea, está bien. Pero si yo quiero esta información y manipularla por líneas separadas, pues como que no me ayuda. Tendría yo que separar esta cadena y que sí lo puedo hacer. Por ejemplo, puedo poner texto punto. Acuérdense que hay una función split, ¿no? Para cadenas de texto. Perdón, me falta aquí variable texto punto split. De hecho, aquí está. Y puedo indicar que me separe por diagonal invertida n. ¿Sí? Es una manera. Y entonces ya me regresaría esto, una lista en donde cada elemento de la lista es una línea. Ya sin el diagonal invertido. O sea, la línea de texto que yo posiblemente necesite para procesar y hacer cualquier otra cosa. Bueno, el proceso que tuve que hacer para llegar a esto, ¿sí? O sea, aplicar el split, leer la información, aplicar el split y entonces ya tengo las líneas por separado. Voy a poner otra vez la variable archivo, esta donde le puse, es archivo -txt punto, voy a cerrar el archivo, ¿sí? Quiero cerrarlo para poder realizar otra operación. Había abierto yo el archivo de solo como lectura, aquí está. Lo vuelvo a abrir, ¿sí? Y ahora lo que quiero hacer es ocupar la otra función, que era read lines, ¿sí? Esta que está aquí. De hecho, hasta le podemos preguntar la ayuda aquí a Python, ¿no? Que ya lo hemos hecho. Y dice aquí, esta función se utiliza posiblemente con un parámetro opcional. Dice, regresa una lista de las líneas del stream. El stream se refiere al archivo. Dice, him puede ser especificado para otras cosas, pero pues no, vamos a emplearlo así. Vamos a ver qué pasa. Read lines, no parece que le tengo que poner nada. Y vamos a ver si mi variable texto tiene un formato diferente al anterior, ¿no? Ejecutamos, digamos que tiene texto. ¡Qué interesante! Ya tenemos las líneas, aunque todas las líneas sí incluye aquí, por ejemplo, el diagonal invertido n, que me podría meter un poco de ruido, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, ojo, habría que procesar esto y también puedo procesarlo. Por ejemplo, puedo ocupar listas de comprensión, ¿no? Puedo hacer algo parecido a lo siguiente. Decir, para cada línea, punto, puedo decirle replace, ¿no? Elimíname ese código, ¿no? Agarra el diagonal invertida n y reemplázalo por nada para que ya no esté ahí. Eso hazlo para cada línea, en donde cada línea en texto, ¿no? Que es donde tengo mis datos. Y eso me generaría ya líneas limpias, ¿no? Ahí está. Entonces, podemos ver que ya sea de uno o de otro lado, hay que realizar operaciones si es que queremos llegar a obtener estas líneas de forma limpia para poderlas ocupar más adelante, ¿sí? Pues listo, entonces aquí simplemente fue 2, 3 ejemplos o 4 de cómo nosotros podemos trabajar con archivos. Crear archivos.
agregar información a archivos, leer información de archivos, ¿sí? Y bueno, listo, eso sería todo. Manipulación de archivos en Python. Archivos de texto plano, ¿sí? Archivos de texto plano, ojo con eso.